Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este curso de termodinámica. El día de hoy vamos a ver un tema, el cual va a ser un tema introductorio basado en mucha teoría, donde vamos a ver algunos conceptos fundamentales de la termodinámica para poder entender cómo se va a realizar nuestro curso. Bienvenidos, mi nombre es José Francisco Marín Camacho y les estaré impartiendo este curso. El contenido que vamos a ver en este video, básicamente vamos a hablar de algunas definiciones de qué es termodinámica, qué es energía, y vamos también a hablar qué son los sistemas termodinámicos, cuáles son las propiedades de estos sistemas. Vamos a hablar también de estado y equilibrio y el postulado de estado, que es muy importante para la resolución de problemas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. ¿Qué es termodinámica? Bueno, termodinámica viene de dos palabras griegas, una terme y la otra palabra dynamis. Lo que significa es calor y fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a entender esta palabra de termodinámica? Pues básicamente es la ciencia que estudia la energía. O también se puede decir que es la rama de la física que se ocupa de la energía y sus transformaciones en los sistemas. Y si podemos observar aquí en esta pequeña definición, hay dos palabras muy importantes: energía y sistemas. Entonces vamos a poder saber que la termodinámica no es más que una ciencia que nos está estudiando la energía en cada parte de nuestro sistema. Y para esto, ¿qué es energía? Bueno, la energía, como ustedes podrán recordar de unos cursos anteriores, es la capacidad para realizar un trabajo. O una definición más amplia o más adecuada es la capacidad para causar cambios. ¿Para causar cambios en dónde? Bueno, en nuestro sistema que estemos analizando. Entonces, ¿qué es un sistema? Bueno, un sistema termodinámico es una parte del universo que se aísla para su estudio. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que vamos a tratar de tomar una parte de nuestro entorno o lo que queremos analizar y simplemente vamos a tomar cierta fracción de esa parte para poder analizarlo a mayor detalle. Entonces, para que quede un poco más claro, vamos a tomar en cuenta que quisiéramos analizar una papa. Entonces, nuestra papa, que ustedes pueden ver, va a ser nuestro sistema, y todo lo demás que no sea la papa va a ser considerado como alrededor, o sería el universo, y en este caso la cáscara de nuestra papa va a ser la frontera de nuestro sistema. Entonces, para recapitular un poco, nuestra papa sería nuestro sistema, todo lo que no es papa serían los alrededores, y nuestra cáscara o los límites del sistema se le conoce como frontera. Bueno, entonces, ¿qué sistemas termodinámicos existen? Existen dos tipos de sistemas termodinámicos: hay sistemas cerrados y hay sistemas abiertos. Los sistemas cerrados son muy comúnmente conocidos como masa de control, y los sistemas abiertos son volúmenes de control. ¿Por qué son conocidos los sistemas cerrados como masa de control? Bueno, porque estos tipos de sistemas no permiten una transferencia de masa. Entonces, todos estos sistemas son a masa constante. Y los sistemas abiertos, que se llaman también volúmenes de control, su principal característica es que el volumen en todo el proceso se mantiene constante. Entonces, un sistema cerrado mantiene su cantidad de masa fija. La masa no puede cruzar por las fronteras. Y si recordamos, las fronteras son aquellas límites que tiene nuestro sistema. Y si la energía tampoco puede pasar por esas fronteras de nuestro sistema, se le conoce como un sistema
aislado. Hay sistemas entonces cerrados en los cuales puede pasar la energía y también hay sistemas cerrados en los cuales no puede pasar la energía. Y en los sistemas abiertos, como ya había mencionado, que se llaman volúmenes de control, se dan a un volumen constante. Y estos volúmenes de control son una región en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que es solamente una delimitación de volumen, pero no está delimitada su masa. Esto quiere decir que por sus fronteras sí puede entrar y salir la masa. Y a todas sus fronteras son conocidas como superficies de control. Entonces, ¿cómo vamos, para que quede un poco más claro este tema de sistema abierto y cerrado? Podemos observar un sistema de cilindro émbolo, en el cual el sistema cerrado, como ustedes pueden observar en la parte derecha, es uno donde nuestro émbolo se puede mover. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro volumen puede cambiar, pero estas paredes no permiten el traspaso de masa. Y nuestra energía sí puede entrar y salir del sistema, pero nuestra masa no. Esto lo convierte en un sistema cerrado en el cual la energía sí puede entrar y salir de el sistema. Y nuestro sistema abierto, también compuesto como un sistema de cilindro émbolo, pero este tiene una salida. Este es una frontera móvil y este volumen de control se va a mantener en esta parte, y aquí sí hay interacción de masa y también hay interacción de energía con alrededor. ¿Cuáles son las propiedades de un sistema termodinámico? Bueno, las propiedades de un sistema termodinámico son todas aquellas propiedades que pueden caracterizar nuestro sistema. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser qué temperatura tenga, qué densidad tenga, qué energía, qué volumen, qué masa. Todas estas propiedades pueden caracterizar nuestro sistema. Y todas estas propiedades se pueden dividir en dos grandes grupos, en intensivas y extensivas. Intensivas sí son independientes de la masa, y extensivas sí dependen de la masa. Por ejemplo, una propiedad intensiva que es independiente de la masa son la presión, la temperatura y la densidad. Y unas propiedades extensivas, las cuales sí dependen de la masa, son el volumen, la energía interna y la masa. Hay que recordar que la energía interna no es más que la interacción de las moléculas que se encuentran dentro de nuestro sistema. Entonces, por eso es que dependen de la masa. ¿Cómo vamos a saber si una propiedad es intensiva o es extensiva? Bueno, hay una forma muy fácil de saber si estas propiedades son intensivas o extensivas. Esto es imaginando nuestro sistema como, por ejemplo, una papa. Si nuestra propiedad es intensiva o extensiva, si partimos esta papa, se verá reflejado si varía o no varía. Por ejemplo, si tomáramos la temperatura de esta papa y posteriormente hiciéramos un corte, ¿creen que afecte la temperatura de esta papa si está a la mitad o está entera? Bueno, la temperatura no se ve afectada si es toda la papa entera o es la mitad de la papa. La temperatura va a seguir siendo la misma, entonces por lo tanto sería una propiedad intensiva. Y si esta misma papa la partimos, pero antes de partirla la medimos su masa y posteriormente la partimos y medimos su masa, ¿ustedes creen que va a variar? Claro, la masa se va a ver
reducida y por lo tanto es una propiedad extensiva. ¿Esto qué quiere decir? Hay propiedades que sí se ven afectadas con la característica en este caso de la masa, también, o propiedades como la temperatura o la presión que no se ven afectados en ese tipo de propiedades. Entonces, si nosotros quisiéramos pasar de una propiedad extensiva a una propiedad intensiva, ¿qué deberíamos de realizar? Para eso necesitamos dividir la propiedad extensiva entre la masa para poder convertirlo a una propiedad intensiva. Ustedes tal vez no recuerden que conocen esta propiedad, pero verán que cuando le están hablando de volumen específico, energía interna específica, a esto se refiere. El volumen específico no es más que el volumen entre la masa. El volumen es una propiedad extensiva, pero si la dividen entre la masa, se convierte en una propiedad intensiva, lo cual se convierte en volumen específico. Y no es más que el volumen entre la masa y el volumen específico se ubica como la V, pero de forma minúscula. Y de la misma forma para la energía interna. La energía interna es una propiedad extensiva, pero al dividirlo entre la masa se convierte en una propiedad intensiva, lo cual es energía interna específica. Y de igual forma, de una U mayúscula se convierte a una U minúscula. Y ustedes dirán, ¿para qué voy a cambiar mis propiedades extensivas a una propiedad intensiva? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, como vamos a ver más adelante en el postulado de estado, diremos que se ocupan dos propiedades intensivas para poder caracterizar un estado. Y a todo esto, ¿qué es un estado? Bueno, un estado es la condición en la que se encuentra el sistema, especificadas por sus propiedades. Debemos de olvidar esa definición que nos dieron en la secundaria y en la preparatoria de el estado de la materia, que existían varios estados de la materia, que un estado era el sólido, otro estado era el líquido, otro estado era el gas, otro estado era el plasma, otro estado era el condensado de Bose-Einstein, otro estado es el condensado de Fermi, otro es el supersólido, otro es el supercristal y el otro es el superfluido. Esos estados de la materia no es lo mismo a los estados que estamos viendo en esta materia de termodinámica. En termodinámica, un estado va a ser la condición en la que se encuentra el sistema especificado por sus propiedades. Esa otra definición que ustedes conocen como estado de la materia, aquí en termodinámica se les conoce como fase. Entonces, aquí en termodinámica, cuando hablemos de líquido, gaseosos, sólidos, vamos a hablar de fases, y cuando hablemos de estado, esto se va a referir a la condición en la que se encuentra mi sistema. Por ejemplo, aquí hay dos estados diferentes, en el cual en el primer estado tenemos una masa de 2 kilogramos, una temperatura a 20 grados Celsius y un volumen de 1.5 metros cúbicos. Y este mismo sistema en un estado 2 tiene la misma masa, la misma temperatura, pero tiene un volumen de 2.5 metros cúbicos. Entonces, ¿qué es equilibrio? El equilibrio en termodinámica
en un sistema está en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios en sus propiedades a menos que hay interacciones con sus alrededores. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro sistema se va a quedar tal cual se encuentra, con las características que él tiene, siempre y cuando no tenga una interacción con el alrededor, o que las propiedades de los alrededores sean iguales que las propiedades que tiene dentro de nuestro sistema, por lo cual no hay un intercambio y se mantiene en equilibrio. Entonces, en termodinámica vamos a tratar con estados de equilibrio. Entonces, si hay un sistema que está en equilibrio, tiene temperatura constante, esto se le conoce como un equilibrio térmico. Si nuestro sistema está a presión constante, eso se le conoce como un equilibrio mecánico. Y si nuestro sistema no tiene ninguna reacción química, eso se le conoce como equilibrio químico. Y esto es el postulado de estado. Se dice que si tenemos un sistema compresible simple y de ese sistema compresible simple conocemos dos propiedades intensivas independientes, podemos conocer cualquier otra propiedad de nuestro estado de ese sistema. ¿Qué es un sistema compresible simple? Bueno, un sistema compresible simple es aquel que carece de efectos electrónicos, magnéticos, gravitacionales, de movimiento y de tensión superficial. ¿Y por qué ocupamos dos propiedades independientes intensivas? Bueno, son propiedades independientes aquellas que no dependen una de la otra. ¿Qué quiere decir? Que si una aumenta, la otra no se debe de haber afectada por esa otra propiedad intensiva. Entonces, en resumen, lo que vimos el día de hoy en esta clase es que la termodinámica es la ciencia que estudia la energía y que todo aquel espacio o objeto que nosotros elegimos para analizar se llama sistema. Y hay dos tipos de sistemas. Si es de masa constante, es un sistema cerrado. Y si es de volumen constante, es un sistema abierto. Y que las características de nuestros sistemas se llaman propiedades y que estas propiedades pueden ser intensivas o extensivas. Si nuestra propiedad dependen de la masa, son extensivas y si son independientes de la masa, son intensivas. El estado es la condición en la que se encuentra nuestro sistema y está especificado por dos propiedades intensivas independientes. Y que un sistema está en equilibrio si está balanceado y no va a experimentar cambios en sus propiedades por sí solo. Bueno, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por ver el video. Ustedes se pueden suscribir a este canal y denle like si les gustó este video. Hasta la próxima.